Saludos amigos, ¿qué tal? Aquí estamos listos para llevarle su programa Revista del Comercio. Hoy en un evento especial directamente desde el Hotel Barceló Santo Domingo, donde la FENACER está realizando el primer debate sobre la ley 155-17 de lavado de activos y combate al terrorismo, en donde van a participar una serie de expertos que ustedes van a ver, al igual que el discurso de apertura del presidente de FENACER. Y quiero primeramente agradecer a nuestros patrocinadores de siempre, como es el caso del grupo Mejía Alcalá, del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Industria y Comercio, el Merca Santo Domingo, Industrias Vanilejas, a nombre de Café Santo Domingo, y de antemano decirles a todos ustedes saben que en esta semana se nos fue don Rafael Perelló Abreu, presidente de Induban, y que nuestras instituciones estuvimos ahí pues despidiendo a ese prohombre de la República Dominicana. Disfruten de este primer debate que organiza la FENACER, y entonces nosotros estaremos nuevamente al final pues despidiendo esta transmisión. La Asociación Nacional de Comerciantes y Empresarios apoya la implementación de la ley 155-17, ya que la misma nos inserta a normativas internacionales de combate a la corrupción, así como al terrorismo. Sin embargo, entendemos que el país adolece de un alto nivel de informalidad, no solo en las micro, pequeñas y medianas empresas, sino también en el patrimonio. Asimismo sucede en los sectores rurales y urbanos. El 95% de las microempresas son informales. El 70% de las bancas de lotería son ilegales. La situación es difícil y muchos piensan que puede empeorar, pero entendemos que puede cambiar para mejorar si aplicamos la equidad, la justicia y la transparencia. Se ha ido posponiendo la firma de un pacto eléctrico y aún no se ha discutido el pacto fiscal, y con esto la gran oportunidad de discutir una reforma fiscal integral que permita un desarrollo nacional sostenible. La ley 155-17 no podrá aplicarse de manera fiscal mientras exista un sistema fiscal complejo, y yo diría muy complejo, y los largos procedimientos de formalización de las empresas, así como la baja retribución en aspectos básicos como son la seguridad social, seguridad ciudadana, seguridad alimentaria y seguridad jurídica. En tal sentido, desde FENACER hemos propuesto que se aplique un sistema de formalización simplificado que incluya un monotributo con un sistema de retención en la fuente para el caso del ICEBI, y así evitar que los micronegocios tengan que hacer presentación mensual. Estamos preocupados por la actual situación que aborda el comercio minorista y detallista de la República Dominicana, donde pareciera no existir un plan de desarrollo nacional. Viven un momento de incertidumbre debido al estancamiento de las ventas, baja rentabilidad, altos costos operacionales y alzas de combustible. Durante los meses de enero, febrero y lo que va de marzo, las ventas de los negocios han registrado mermas preocupantes en los colmados, tapicerías, almacenes, cafeterías, pequeños supermercados y tiendas de muebles, entre otros, que en algunos casos rondan el 28 y el 35% con relación al mismo periodo del año pasado. Ayer estuve hablando con el presidente de la Federación de Asociaciones del Mercado Nuevo y me confirma que las ventas le han bajado alrededor de un 40%.
Esto se le suma el aumento de los precios en las materias primas y productos importados debido al aumento del tipo de cambio con relación al dólar norteamericano, el cual ha pasado de 47.35 el año pasado a 49.26 al día de ayer, lo que significa que con la compra de $1 millón hay que invertir más de 200,000 pesos adicionales. Y esto tiene un impacto en los precios de los productos. En esta ocasión, nosotros estamos celebrando este primer debate sobre la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, con la esperanza de poder orientar e edificar a los comerciantes y aliados de FENACER, para lo cual hemos invitado a un grupo de expertos que junto a presidentes y directores de organizaciones y asociaciones presentes hoy aquí podamos entender mejor las consecuencias sobre la implementación de esta ley en los comerciantes que representamos, al tiempo que sirva como fuente de información e interpretación de la misma, así como de las normas, reglamentos y políticas. Preguntamos en el contexto actual a los panelistas que harán uso de la palabra a continuación: ¿qué posibilidad habría de que la aplicación de esta ley se pueda flexibilizar y que la misma se pueda aplicar de manera gradual al tiempo de desarrollar una campaña a través de instituciones de comercio organizado? En nombre de MST Global Consulting, queremos agradecer la cordial invitación que nos ha hecho FENACER para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el impacto de la Ley 155-17. Como vamos a ver más adelante, esta ley implica un nuevo orden en el proceso de gestión. Esto siempre acorde a las normas internacionales y que nos van a permitir los estándares de cumplimiento: 320.000 por la producción, 250.000 por el tráfico de armas y 32.000 por los delitos. Las cifras difieren un poco con las estadísticas del Departamento de Estado de los Estados Unidos, puesto de que las estadísticas del Departamento de Estado, el monto es un poco superior y coloca en tercer lugar al crimen, un crimen que para nosotros es de lesa humanidad. En tercer lugar coloca a la falsificación de medicamentos como el crimen que más dinero produce en el mundo. Esta es una situación que debe llamar la atención a todas las personas en el mundo, de todos los organismos. Esta es la cronología, esta suerte de fina de mercado que ustedes están viendo ahí, la cronología de la lucha contra el lavado de activos. Lo quise traer y comentarlo para que ustedes estén conscientes de cómo ha sido el desarrollo y el enfoque de la lucha. Todo empieza de una manera ciega y sorda, diría yo, siempre que enfoco esto, en el año 88 con la famosa ley 5188, que es la ley de drogas, y ciega y sorda porque esta ley no dice absolutamente nada de lavado de dinero ni de lavado de activos. Pero en 1995 se emite la ley 17-95, que esta ley, aunque no dice en su texto nada tampoco sobre lavado de dinero y lavado de activos, sí lo dice su decreto, el 288-96, emitido en este mismo año, 1996. Y es donde aparece por primera vez la figura jurídica de lavado de dinero, pero solamente del dinero que proviniera del narcotráfico. En 1996 obtenemos la membresía en el Grupo de Acción Financiera del Caribe, bloque regional al cual pertenecíamos y mediante el cual pertenecíamos también al Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, y las normas o estándares internacionales de cumplimiento para fines de prevenir lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y ahora se le ha incluido también la proliferación de armas de destrucción. En el 2000 obtenemos la membresía en el Grupo ECMO, Unidades de Inteligencia Financiera de todo el mundo, y es un grupo muy importante. Se generan sinergias entre las unidades de inteligencia financiera para el intercambio de información a través de lo que se conoce como la ECMO Security Web, o la red segura de ECMO, a través de la cual las unidades de inteligencia financiera comparten informaciones que son muy valiosas. En el año 2001, básicamente en el noviembre del 2001, tenemos la
membresía en el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la OEA. En el 2002 se emite la Ley 7202, una ley que cumplía en ese momento con todos los estándares internacionales, es decir, cumplía con las 40 recomendaciones del GAFI a ese momento. Una ley importantísima, una ley que dio sus frutos y que quizás quedó un poco corta en el proceso de implementación, como vamos a ver más adelante. En el 2003 se emite el decreto 20-03, decreto de reglamento de esta ley. En el 2005 surge la unidad de análisis financiero, 3 años después, al amparo de la ley 7202, es decir, la unidad no nace inmediatamente, sino que luego esa tardanza generó problemas también para fines de cumplimiento. En 2006 nace o se crea la unidad antilavado de la Procuraduría General de la República. En 2008 se emite la ley 267-08 contra el terrorismo. Belén Castillo fue de los auspiciadores de esta ley y una de las personas que también ha luchado históricamente contra lo que es el crimen del lavado de activos y contra el terrorismo. En 2016 ingresamos a GAFILAT, es decir, dejamos GAFIC, Grupo de Acción Financiera del Caribe, e ingresamos a GAFILAT, Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. Esto porque definitivamente las estructuras legales de los países y territorios del Caribe son muy disímiles a las estructuras legales nuestras o a la nuestra. La mayoría de los países del Caribe, los territorios del Caribe, son paraísos fiscales y esto nos generaba muchos inconvenientes a nosotros al momento de estructurar documentos conjuntos con los demás países. Éramos de los abanderados cuando representábamos al país en GAFIC, lo hicimos por más de 10 años, de que migráramos a GAFILAT, dado a que las estructuras jurídicas de los países de Sudamérica son más similares a la nuestra. Y gracias a Dios esto se entendió y en 2016 logramos migrar hacia GAFILAT. En 2017 se emite la Ley 155-17, que es la que nos concerta en este momento. Esta ley entonces se supedita a la Ley 7202 y el título se cambia. En 2017 también, en noviembre pasado, se emiten los decretos 407-17 y 402-17, que se emite reglamento a la Ley 155-17. Y en 2018 se emiten las normativas sectoriales por parte de las autoridades competentes indicadas en la Ley 155-17. Y vamos a ver, ¿qué teníamos antes? Es decir, ¿qué teníamos en la Ley 7202? ¿Qué tenemos ahora en la Ley 155-17? La limitación en el uso del efectivo en la economía dominicana, y vamos a enfocar por qué esto se ha especificado en la ley. Y esto definitivamente responde a indicaciones de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera que manda a desincentivar el uso del efectivo y finalmente el problema de la titularización de propiedades ante la declaración, ante la ley de declaración patrimonial, el proyecto de ley de declaración patrimonial. Vamos a quizás hacer un anuncio aquí para algunos que quizás no sepan de ese proyecto de ley que está ahora mismo en el Congreso. Pero esto debe sustentarse siempre en una condición sine qua non, que es la de la responsabilidad social. Y conocer la ley implica conocer sus derechos, porque todo el mundo siempre habla de sus derechos cuando habla de la ley, pero también sus deberes. Ofrecer el mejor servicio o producto posible a sus clientes, manejar los riesgos, porque nosotros siempre estamos expuestos a riesgo. Nosotros estamos expuestos a riesgo desde antes de la concepción, porque la concepción misma es un proceso, un esquema de riesgo. Ser un ejemplo positivo para el prójimo, para la sociedad, no solamente como empresarios, sino también como personas. Y garantizar un ambiente interno positivo dentro de nuestras estructuras, porque eso nos va a garantizar también mayor efectividad en nuestras operaciones. Quizás alguno de ustedes está pensando que me estoy refiriendo básicamente al gobierno corporativo, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, medidas preventivas, transparencia y beneficiario real de personas jurídicas y otras estructuras, facultades y responsabilidades de las autoridades competentes y otras medidas, y claro, la cooperación internacional, porque al ser un crimen transnacional, sin cooperación transnacional, entonces es poco efectiva la lucha.
Las novedades básicas, una más, que podemos encontrar en esta modificación o reestructuración de las 40 recomendaciones, que son los estándares mundiales de cumplimiento, estriban quizás en estos 8 puntos. Por lo tanto, y la ley así lo especifica, si alguna de esas personas, físicas o jurídicas, ha hecho negocio con usted o está por hacer negocio con usted, usted debe de reportarlo inmediatamente. Si tiene dinero de esa persona por X o Y razón, debe de bloquearlo y reportarlo a la Unidad de Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República. Por esa razón se le ha dado una mayor facultad operativa y de autonomía a la Unidad de Análisis Financiero en nuestro país a través de la nueva Ley 155-17 y sus reglamentos. Limitación a pagos en efectivo, solo reportar las transacciones en efectivo superiores a los $10.000, de moneda nacional o de cualquier otro tipo de moneda. ¿Cuál ha sido la gran diferencia entre una ley y otra? La diferencia estribada, señores, en el compromiso del cumplimiento asumido por las autoridades. Es decir, las autoridades ahora están exigiendo lo que debieron de exigir desde hace mucho tiempo, porque todos ustedes eran sujetos obligados desde antes, y ahora quizás la mayoría ni siquiera lo son. Lo ideal es que a esos clientes que son sujetos obligados, a esos proveedores que son sujetos obligados, ustedes o quienes son sus clientes o proveedores, como ustedes lo quieran poner también, le exijan una declaración de que ellos están cumpliendo con la ley 155-17, para que esto les sirva de aval a usted como tercero de buena fe al momento de usted reclamar cualquier situación que se pueda presentar. Es decir, no hacer negocios con las personas físicas o jurídicas que aparezcan en esta lista del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y le dice qué deben hacer si se da el caso de que una de esas personas es cliente de ustedes. Los artículos más importantes es el 17, con la actualización de debida diligencia, que, por ejemplo, para inmobiliarias que no pueden recibir más de $1 millón en efectivo en sus oficinas, dice, mira, yo no lo puedo recibir en efectivo, pero tú vas al banco, depositas en mi cuenta y tú me puedes traer el recibo de depósito, y con eso seguimos. Tú ya llaman al oficial de cuenta, mira, va a pasar esto, el banco le va a hacer su debida diligencia, usted le tiene que hacer su debida diligencia. Bueno, señores, muchas gracias y estoy ahí para cualquier pregunta. Panelista, me refiero al licenciado Pelegrín Castillo, quien va a realizar la ponencia de la competitividad de la MIPYME, el enfoque de la competitividad. Por aplauso a todos ustedes. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Quiero saludar a don Manuel Ortiz, presidente de FENACER, y a todo el equipo ejecutivo de FENACER, a los presidentes de las asociaciones empresariales, comerciales, industriales aquí presentes, muchos de ellos buenos amigos. Quiero también saludar al licenciado Yeromi Castro, con quien trabajamos muchos de estos temas en mi etapa de legislador de la República, y creo que debo empezar con una disculpa porque tenía el propósito de estar temprano, pero le introduje unos cambios a mi intervención y la tecnología me jugó una mala pasada, por eso me retrasé. Estos temas es necesario escribirlos, no improvisarlos, porque son tan importantes que lo que se va a decir tiene que estar debidamente reflexionado. Y yo debo decir que lo que voy a presentar ahora no es algo directamente relacionado con la competitividad de la MIPYME,
sino con un tema del cual depende la competitividad, no de la MIPYME, del país. Y lo voy a plantear desde una perspectiva, la que yo conozco, porque yo he sido un actor político que ha estado en el Estado y por eso tengo que transmitir la perspectiva de este importantísimo tema desde mi experiencia, desde mi conocimiento, con el ánimo que se entienda bien, con el ánimo de que estos planteamientos están encaminados a que reflexionemos sobre las implicaciones de no hacer los cambios que el país tiene que hacer, que todos estamos conscientes que tienen que hacerse y que no se han hecho. Quiero decir que este trabajo, originalmente, yo lo vi cuando don Manuel me invitó, yo le dije, don Manuel, con mucho gusto y voy fácil porque ya yo escribí el texto de mi intervención. Una revista académica me pidió que transmitiera mi visión sobre la ley de lavado. Yo la elaboré, a ellos les preocupó porque decían que tenía un componente político. El ministro fundador del Ministerio de Energía y Minas me permitió ser testigo de excepción de las serias disfunciones y deformaciones que provoca la interacción del sistema político clientelar, populista, patrimonialista, con un mundo de los negocios dominado por prácticas rentistas o mafiosas, articuladas alrededor de procesos de concentración monopólicos y oligopólicos con altos niveles de corrupción. Como ustedes ven, esto se preparó para un enfoque académico, pero la verdad hay que decirla, aún tengan esa presentación académica. Esta interacción perversa, potenciada por los procesos de apertura y globalización, en gran modo explica el fenómeno expansivo de la corrupción e impunidad estructural, cultural y sistémica que experimentamos. También explica mucho la expansión de la economía informal y subterránea, así como la sostenida e inquietante tendencia al endeudamiento. Hace años que vengo advirtiendo que ese esquema hegemónico está debilitando al Estado dominicano y sus instituciones hasta dificultar el cumplimiento de sus fines esenciales, al tiempo que lastra o disipa las potencialidades y frustra cualquier estrategia de inserción en la economía internacional sobre bases sanas, fuertes, reales. El fenómeno del Estado débil, descrito por Myrdal hace décadas, se manifiesta con crudeza en el caso dominicano y amenaza con convertirlo en Estado fallido. Desde que entré al Congreso Nacional en el año 1994, pude comprobar que los problemas fiscales del gobierno de turno, cada vez más grandes con el paso de los años, se encaraban invariablemente con reformas tributarias parciales, insuficientes, reactivas, inequitativas, para salir del trance o dificultad. En cada uno de los debates públicos y congresionales sobre el tema, se aceptaba como una necesidad imperiosa la reforma fiscal integral. Pero siempre su adopción se postergaba hacia un porvenir
en el que existirían mejores condiciones de concretar. Y para darle más fuerza y solemnidad a ese compromiso, en el año 2012 se consignó en la Estrategia Nacional de Desarrollo el mandato de concertar un pacto fiscal. Además, era inevitable escuchar en cada discusión los argumentos de que la presión tributaria es una de las más bajas del continente y de que la deuda social acumulada pendiente de redimirse es enorme. Sin embargo, esa reforma fiscal integral que ha formado parte del discurso oficial de todos los actores institucionales y políticos, empresariales y académicos, corre el riesgo de parecerse al unicornio, el célebre animal mitológico del que todo el mundo hablaba, pero que nunca pudo ser visto. Lo cierto es que esa decisión se toma en una coyuntura crítica. Existen grandes contradicciones alrededor del pacto eléctrico, muy particularmente en relación al destino que tendrán las plantas a carbón de Punta Catalina. Surgió con fuerza contestataria la Marcha Verde, en la que confluyen sectores abigarrados, con agendas divergentes y con sospechosos entretelones, para enfrentar ciertos casos de corrupción e impunidad. También los partidos de oposición y muchos otros actores sociales, luego de unos comicios traumáticos, reclaman reformas profundas del régimen electoral y de partidos, donde tradicionalmente se encuentra la génesis de muchos de los pactos nefandos de conchupancia entre las cúpulas políticas y empresariales. Y por si fuera poco, el poderoso partido de gobierno acusa las naturales tensiones y rivalidades por el control de la organización a partir de los inevitables ímpetus continuistas. Cualquier reforma tributaria o fiscal siempre implicará pagar unos costos políticos, toda vez que se afectan intereses de sectores o grupos, o bien estar dispuestos a ceder ingresos seguros por objetivos de política económica a mediano o largo plazo, cuando no a sacrificar gastos con apreciable impacto en términos sociales o partidarios. Eso se agrava cuando la oposición política solo se ve en las reformas una oportunidad de golpear al gobierno sin estar dispuesta a compartir riesgos y costos de una gestión sostenible del erario. Con razón se dice que en materia de tributos todo lo sensato es desagradable. Así las cosas, si la lucha político-partidaria o las tensiones con grupos empresariales y sociales se escala, pueden resultar que los que mandan sientan la tentación de responder con las descalificaciones de evasores y lavadores a muchos de aquellos que los cuestionan como corruptos y promotores de la impunidad, carentes de legitimidad para implementar las rentas públicas. Sin embargo, y esto es lo importante, por esas vías, tirándose las cajas y los cajones, será muy difícil superar los problemas estructurales pendientes, que son muchos y potencialmente ruinosos para todos. Si bien es cierto que el margen del gobierno para eludir o posponer
las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI resultaba muy estrecho o inexistente y que éstas incluían establecer la evasión fiscal como infracción asociada al lavado de activos, no es menos cierto que el costo y riesgo de implantarlas en el actual contexto, sin fases intermedias, podría resultar tanto o más elevado que diferirlas o complementarlas con otras reformas. Aunque adherirse a todas las recomendaciones del GAFI puede que favorezca una mejor inserción en las tendencias globales, es innegable que sus efectos inmediatos son de gran incertidumbre sobre las reales posibilidades de hacerlo exitosamente en una economía dominada por la informalidad, sin que nos cueste más la sal que el chivo. Pero son inexistentes los casos notorios y no es por falta de infractores. Pero el caso más relevante es el trato tributario mimado que en todo momento han recibido las apuestas jugadas en bancas de lotería, deportivas y casinos. Invariablemente fue derrotada cuantas veces se pasó. En lo que concierne al contrabando en las aduanas, y estamos haciendo un repaso de la debilidad del Estado, la historia no es diferente. Son contados los casos de procesos incoados que llegan a los tribunales, ya que se privilegia el acuerdo administrativo sobre el monto de las multas, de los cuales un porcentaje compensa legalmente a los funcionarios aduaneros. Las deformaciones dentro de este capitalismo salvaje han ido tan lejos que han provocado que tengamos más bancas de apuestas que escuelas o que el motoconcho, con toda su carga de ineficiencia, sea una muestra de la desarticulación del mercado laboral, que aunque genera ingresos para cientos de miles, no deja de ser un factor muy oneroso para la economía popular. Los más ricos y poderosos son los más llamados a asumir los mayores sacrificios, desestimando, óiganlo bien, la tentación autoritaria que está contemplada. Su astuto ministro, Talleyrand, le advirtió al emperador: Sire, las bayonetas sirven para muchas cosas, menos para sentarse sobre ellas. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente yo no estaba pautado para hablar, pero me gustaría felicitar al licenciado Pelegrín Castillo por la visión del país que tiene y la compartimos. La Asociación de Empresas Industriales de Herrera, desde su nacimiento hace 46 años, hemos puesto la preocupación del país como eje central. Nosotros hemos construido lo que le hemos llamado la filosofía herreriana, que parte de que los intereses del país están primero a los intereses corporativos. Acompañamos permanentemente a nuestra membresía en todo, pero este acompañamiento
cuando hay algún tipo de conflicto entre un socio y lo público, se le da siempre y cuando nuestro socio tenga razón y esté con la vía correcta. O sea que como asociación siempre nos hemos regido por la institucionalidad, por la legalidad y por defender lo bien hecho. El 98% de los sectores empresariales dominicanos son pequeños y medianos empresarios y micros. Cerca del 60% son microempresarios de subsistencia diaria. El resto son medianos empresarios y pequeños que viven una crisis permanente cada día. A pesar de que somos quizás el sector, o quizás sin quizás, que mayor empleo producimos en el país. Y quizá el aporte más sano al Producto Interno Bruto también lo tenemos nosotros. Pero sucede que somos los más desprotegidos, los que nos incluyen permanentemente en el discurso, pero que en la práctica existe una contradicción entre el discurso y la práctica, entre lo que se dice y lo que se hace. Individualmente, un funcionario no puede cambiar las cosas, porque si no hay una dirección, si no hay una compaginación de todo un gobierno, una visión de país, y nadie se ha atrevido más que nosotros a denunciar eso, y nos opusimos a eso. Lo que pasa que en el CES, el Consejo Económico y Social, la pertenencia al mismo es muy dispar. El sector empresarial en las asambleas tiene 54 miembros, el sector sindical 8, el sector social 24. Nuestra posición siempre fue por país y tratamos de salvar el pacto hasta última hora. Todavía ahora, cuando la gente del gobierno me ha visitado para que firmemos, convenciéndonos que firmemos el pacto eléctrico, yo le digo, háganos un llamado público, no a mí, no a nuestra asociación, háganselo a los sectores evangélicos que no quieren firmar, háganselo a la UAS que no van a firmar, háganselo a la Iglesia Católica que se retiró, háganselo al sector social, lo que por derecho nos corresponde. Empoderémonos. No tengamos miedo que no vean nadie como parte de una oposición. Somos ciudadanos. Pertenecemos a los 10 millones de habitantes de este país. Que vive aquí tiene derecho. Una pregunta al licenciado Castro. La inversión en colegios privados es una. La responsabilidad penal o civil de los contadores públicos con relación a la ley 155-17. Y por último, lo de la casa de cambio de moneda extranjera. La inversión en colegios privados no implica una responsabilidad como sujeto obligado. Es decir, esa es una inversión que no está supeditada a reporte de operaciones en efectivo ni nada de esto. No tiene que tener oficiales de cumplimiento, ni mucho menos. Ahora, el contador público autorizado sí es un sujeto obligado en las 10 causales que citamos ahí, que señalamos ahí, pero no citamos, son básicamente de servicios civiles u operaciones civiles, comerciales, a clientes. Manejo de cuenta, simplemente también servicios de administración de cuentas, ese tipo de situaciones, y cuando también le lleven las contabilidades a sujetos obligados. Eso le implica también una obligación adicional
como un ente obligado. La ley monetaria y financiera, la 18302, y del reglamento cambiario. Fíjate que cuando se habla de entidades de intermediación financiera siempre se le pone el último apellido y cambiarias, porque los bancos también tienen la facultad de ser cambiarias, y los agentes de cambio, tanto remesadores como canjeadores, es decir, tipo 1 o tipo 2, son sujetos obligados al amparo de la ley. Puede decir qué fue lo que pasó en el Congreso, que siempre cuando hay una ley muy complicada se llama vista pública, y todos los sectores que van a ser impactados por la ley participan y debaten el tema, va a comisiones, y eso fue un abrir y cerrar de ojos que se aprobó esa ley. Mi inquietud es la siguiente, dirigida al licenciado Pelegrín Castillo. Según la definición de lavado de activos, ¿no sería inconstitucional que la evasión fiscal se califique como un lavado de activos? Según tengo entendido, Pelegrín y los demás expositores, hasta el gobierno está asustado con la ley. Me dice que la van a revisar. No sé si es verdad o es cierto. Pero tal como decía René, ahora, después que aprobaron la ley a la carrera, es que está hablando del tema y está todo el mundo asustado. Aclárenme eso. Mi nombre es Ramón Esteves, presidente de la Asociación de Comerciantes Medianos y Pequeños de Santo Domingo Oeste. Quiero realizarle una preocupación que trató uno de los panelistas en torno a esta ley, que puede convertirse en un elemento de retaliación contra los sectores que reclamamos los derechos de los comerciantes y los consumidores. Para tener su opinión al respecto de la constitucionalidad de la limitación que se le impone al peso dominicano en esta ley para liberar obligaciones. Sería haciendo referencia a lo establecido en el artículo 239 y 240. Necesariamente tenía que ir a consulta, a vista pública, en una comisión citada a los sectores, porque cualquier ley, no puede traer perspectiva. Eso se hizo probablemente en determinados círculos de altura. Sé que hubo sectores del empresariado, Antonio lo dijo claramente, que llegaron a plantear también inquietudes en este sentido. Sé que se le hicieron advertencias de otros ángulos sobre los riesgos de aprobar esa ley. Realmente ellos son autoridad competente, y como autoridad competente y el delito tributario estar tipificado como un delito precedente de lavado de activos, ya le da entonces facultad a ellos para investigar. Pero ellos no pueden utilizar esa información para acusar. Para ellos acusar y validarlo en un tribunal, entonces tienen que buscar la orden de un juez para hacerlo validar. Es decir, me explico, para fines de inteligencia ellos pueden manejar ese tipo de información, pero simplemente para internamente. Ya para fines de acusar definitivamente y llevarte ante un juicio público oral y contradictorio a través del Ministerio Público, de los fiscales adscritos a DGI, tienen que hacerlo con la titulación de un juez para que no le pase como algunos casos que se han caído. Estoy aquí, digamos, con una pequeña representación del sector seguros, porque trabajo como oficial de cumplimiento en una entidad aseguradora del mercado, MAFRE BHDC. Invitado por la licenciada Rosa Dinora Peña, quien me pidió que trajera mi pequeño granito de arena sobre este tema que está ocupando la atención seriamente en este año. Miren, nosotros como sector asegurador, el año pasado, digamos, vivimos una turbulencia inesperada. Pasaron 15 años para que nuestro regulador emitiera la primera normativa del sector asegurador.
Todos sabemos aquí, y recién se comentó, el por qué se hizo tan rápido. Realmente la presencia y la evaluación que vamos a tener del GAFI y la evaluación del país, ameritaba que el país se acondicionara en esta materia. Pero ¿qué sucede? Digo que fue turbulento porque se emite la normativa sectorial para el sector seguro y luego se deroga la ley 72-02 y se promulga la 155-17 con cambios que tenían que coger las 40 recomendaciones del GAFI en su totalidad, porque en la anterior algunos temas quedaban por fuera. Siguió la turbulencia con el cambio de la normativa, fruto del cambio de la ley, y luego de emitirse la normativa sectorial, fue publicado el decreto de aplicación de la ley, entrando en una ligera divergencia, un seguro de exequia, como digo, o un simple seguro colectivo de salud, no haya que remitirse a tanta consecución de información. Esa es mi parte y mi intervención y espero que haya sido de Quien les habla es Erika Sánchez, en representación de la firma Renaissance Consultants. Me siento sumamente agradecida por la oportunidad que me da pues, los miembros de la FENACER para poder compartir con ustedes, digamos que un resumen de lo que ya hemos estado escuchando y aprendiendo en este día sobre la ley de lavado de activos. Actualmente, nuestro país cuenta con la ley de lavado de activos, el cual, como se ha expresado en diferentes ocasiones, es una ley que viene a ponernos a pensar, nos viene a obligar a tener orden, nos viene a obligar a identificar con quién nosotros nos relacionamos. Y la misma ley nos exige que nosotros empecemos a tener controles, identificar que el grano de arena se imparte desde la casa, que no solamente las instituciones gubernamentales son los que están obligados a presentar, ¿verdad?, lo que vienen siendo las sanciones o diligencias del lugar. La ley de lavado de activos nos presenta lo que son los sujetos obligados. Los sujetos obligados, como muy bien ya se ha mencionado, pueden ser sujetos financieros y no financieros. Los sujetos financieros están regulados por sus organismos, entre ellos, como muy bien acaba de expresar, la Superintendencia del Seguro, que maneja un órgano a todo lo que tiene que ver con seguro, la Bolsa de Valores a todo lo que tiene que ver con valores, la Superintendencia de Banco y así como el Ministerio de Hacienda. Estos y más son sujetos no financieros, que tienen un órgano supervisor. Este órgano supervisor es el que va a velar por crear lo que son normas, porque el dinero, si tengo pago y si no, hay prisión por deuda. Pero resulta que la ley también te agarra penalmente hablando. Entonces también puedes tener sanciones penales porque te puedes convertir en un cómplice de esta persona. Entonces es importante identificar el término de los umbrales. Es una palabra que tenemos que empezar a identificar. ¿Qué son los umbrales? Los umbrales de riesgos altos, medianos o cortos. Los umbrales son lo que nosotros identificamos. Debemos de empezar a palpar de que si una persona me viene a mí a comprar un vehículo y me trae dinero en efectivo por encima del valor establecido en la ley, yo necesito ya reportar a esa persona. Pero antes de yo iniciar una negociación con esa persona, así como se mencionaba anteriormente, yo debo saber todo lo que se relaciona con esta persona. Su nombre, su dirección, sus teléfonos, su correo, su WhatsApp, de quién es hijo, su cuenta bancaria. No solamente es formar la declaración jurada, donde la persona a través de una sesión de preguntas y respuestas va a responder sí o no, sino que también debe de suministrar pruebas. Bueno, ya ustedes vieron, señores, la participación de tanto de Iromi Castro, de Pelegrín Castillo, de Rómulo Marmolejo, de Erika, de Antonio Taveras Guzmán, presidente de la Asociación de Industriales de Herrera,
que tuvo palabras muy importantes durante este evento, además de la participación de los distintos gremios de federaciones que estuvieron acompañándonos. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana aquí en Revista del Comercio TV.